Padre, te bendecimos en esta hora, Señor, te exaltamos y te glorificamos. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Delante de ti humillamos nuestras vidas, delante de ti, Señor, humillamos nuestras almas, reconocemos tu señorío, tu grandeza, tu majestad. Reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso, tu soberanía, Señor, en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que conforme a tu propósito seas obrando en cada uno de nosotros. Te damos gracias por la obra de la cruz. Gracias por esa preciosa sangre que limpia nuestras vidas de todo pecado y de toda maldad. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a llevar este día en una vida en acción de gracias a ti por lo que has hecho a favor nuestro por medio de Jesús de Nazaret, por medio de nuestro Salvador. Muchas gracias, Padre bueno. Y te pedimos que el Espíritu y tu palabra ministre a nuestras vidas, que nos exhortes, nos edifiques, Señor, nos consueles por medio del Espíritu y tu palabra. Que el propósito que tú tienes al enviar tu palabra se cumpla para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, muchas gracias. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido que mientras que tu palabra, Señor, es estudiada, es enseñada, nuestro espíritu, Señor, sea alimentado, sea fortalecido por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestra alma se sujete a ti, nuestra voluntad se humille y se rinda a ti, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Y la mente de Cristo sea avivada, Señor, y sea fortalecida por tu Santo Espíritu, por el Espíritu de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días. El Señor les bendiga maravillosamente en este día. Que en todo lo que hoy hagan, la gloria de Dios, la presencia, la guía, la dirección del Señor esté presente en sus vidas. Que el Señor guarde su salida y su entrada en este día, en todos los lugares donde se vayan a encontrar. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Y bueno, iniciamos un tema nuevo, un tema importante, y ese tema es cómo tener éxito en la vida. Tres ingredientes necesarios. Tres ingredientes necesarios. Tres aspectos importantísimos que debemos tener presentes para poder tener éxito en la vida. Y estoy hablando del éxito en la vida no desde la óptica, desde la perspectiva del hombre, del ser humano, sino desde la óptica y la perspectiva de Dios. Cualquiera que en aquella época, cuando el Señor Jesús fue crucificado, cualquiera que hubiera visto a Jesús allí en esa cruz, pudo haber pensado en ese momento de una forma ligera, de una forma apresurada, que Jesús había perdido la batalla, y podría ver en Jesús a una persona fracasada, a una persona arruinada. Pero la verdad es que allí donde la óptica del ser humano podía de pronto juzgar y calificar de un fracaso al Señor Jesús, desde la óptica del Padre estaba viendo la victoria grande y poderosa sobre el enemigo y la obra maravillosa de salvación a favor nuestro. Entonces quiero hablar de tres aspectos importantes en nuestra vida para tener una vida de éxito desde la óptica de Dios. Y es que la Biblia nos habla acerca de algo importante, acerca de dos tipos de hombres, dos tipos de personas. Y es en el Salmo 1. Salmo 1. Dice en la versión de la Nueva Traducción Viviente: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Qué alegría para este tipo de personas. Para este tipo de personas que tienen tres aspectos importantes allí. Mira, no siguen el consejo de las personas malas. Y hoy en día, desafortunadamente, las personas, por buscar una solución rápida a su situación, por buscar una solución rápida a sus problemas, por buscar una solución rápida a sus dificultades, por buscar una solución rápida a su necesidad económica, sigue los consejos de personas malas. Para este tiempo en nuestra ciudad, en Bogotá,
y creo que en el resto del país también, pero estoy hablando de Bogotá, que es la ciudad donde nosotros nos encontramos. La delincuencia se ha alborotado de una forma impresionante. Los robos, los hurtos, los atracos se han disparado de una forma impresionante. En nuestro país los asesinatos, las masacres se han vuelto a presentar, y en la prensa internacional ya algunos están pensando que esa ola de violencia que nuestro país desafortunadamente vivió hace algunos años atrás, cuando el narcotráfico quiso destruir a nuestra nación, se está volviendo a presentar. ¿Y cómo llegan las personas a esas instancias? Simplemente porque siguen el consejo de los malos. Desde formar pandillas pequeñas, grupos pequeños para robar un celular, para robar una bicicleta, para asaltar a una persona, para atracar a una persona en el transporte público, o para atracar, asaltar a varias personas que vayan en un autobús, para robarse un vehículo. Todo empieza por malos consejos. Sin embargo, nos dice aquí la Escritura: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con los pecadores, ni andan con aquellos que cometen esas fechorías, que no tienen comunión, una común unión con aquellos que de una forma irresponsable siguen el pecado, de una forma sin pensar en el futuro, hacen lo que se les antoja. Dice, no andan con esos pecadores, no tienen comunión con los pecadores. La palabra enseña, la Biblia enseña que Dios tiene comunión con sus hijos, tiene comunión con sus santos. La Biblia enseña que si tú y yo andamos en luz, como Él, nuestro Dios, está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre preciosa de Cristo Jesús nos limpia de toda maldad. Los que no tienen comunión con los pecadores, los que no andan con los pecadores, ni se juntan con los burladores, ni se juntan con aquellos que hacen mofa en muchas ocasiones de la desgracia de otros, de las dificultades que otros pasan. Y dice, sino que se deleitan. Este es otro tipo ya de hombre, otro tipo de persona, que se deleita en la ley del Señor y que en ella medita, piensa constantemente, día y noche. Dice que las personas quienes meditamos en la palabra, quienes nos nutrimos con la palabra del Señor, quienes meditamos constantemente en ella, seremos como un árbol que está plantado junto a un río. Ese árbol no se preocupa cuando vienen los vientos, no se preocupa cuando escasea de pronto de una manera exagerada la lluvia, porque los que están allí plantados junto a corrientes de aguas siempre tendrán su alimento y sus raíces profundizan de una manera impresionante. Así somos nosotros como cristianos. Cuando nosotros estamos allí plantados, allí estamos cerca a esa fuente de vida que es la palabra del Señor, tendremos nuestro alimento constantemente. Podemos pasar por crisis, podemos estar atravesando un desierto, podremos estar atravesando una dificultad tremenda e impresionante, pero si nosotros vivimos alimentando nuestro espíritu con la palabra del Señor, si vivimos meditando en la palabra del Señor, seremos como esos árboles, profundizamos raíces en la palabra, profundizamos raíces en el Señor, y aun cuando vengan momentos de dificultad, seguimos afianzados en el Señor. También dice allí la Escritura que estos árboles, dice que prosperan o estas personas prosperan en todo lo que hacen. Y recuerda, te estoy hablando desde la óptica de Dios y no desde la óptica del ser humano. Y sigue diciendo allí, no le sucede lo mismo a los malos, no le sucede lo mismo a aquellos que viven sin importarles Dios qué piensa, qué opina o qué diseño divino hay para sus vidas, que de pronto se conforman con estar siendo parte de una religión, cualquiera que sea la religión, llámese evangélica, cristiana o llámese cualquier otro tipo de religión. Cito la evangélica cristiana porque soy cristiano evangélico protestante, redimido y lavado en la sangre preciosa de Jesús de Nazaret.
Pero cuando se toma el cristianismo simplemente como una religión y no como esa relación viva con nuestro Dios, con Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y con su Espíritu Santo, es una religión como cualquier otra. Porque la diferencia es que tenemos una relación personal con nuestro Dios. Y cuando eso sucede, entonces todo lo que hacemos, lo hacemos en el propósito de Dios, en el diseño de Dios para nosotros, y todo lo que hacemos entonces será prosperado. Dice, no sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Y ese es un punto clave. Porque tú puedes estar pensando que estás llevando una vida próspera, que estás llevando una vida con bastante bienestar para ti, pero cuando llegue el juicio final, te vas a dar cuenta que si Dios no estaba en tu vida, que si Jesús no era tu Salvador, entonces toda tu vida se fue al traste. Pero tú que tienes a Jesús como tu Salvador, tú que buscas hacer la voluntad del Señor, tú que quieres cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida, dice la Escritura que llegarás al tribunal de Cristo y el Señor te premiará, te dará galardones, te dará allí coronas. Dios bendecirá tu vida allí porque has servido de una manera efectiva y permitiste que el propósito de Dios se cumpliera en ti. Y termina allí, el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Entonces es importante analizar desde la óptica de Dios esta situación. Y dice en el Salmo 73, hay un hombre llamado Asaf, era un salmista, era un adorador. Pero dice este salmista, dice de la siguiente manera, en verdad es bueno Dios con Israel, con los de corazón puro. Él está reconociendo al iniciar este salmo que Dios es bueno. Ha pasado una experiencia bastante fuerte. Y dice allí, el salmista dice a Asaf, pero en cuanto a mí, aunque Dios ha sido bueno, aunque Dios ha sido bueno con nosotros, dice, en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron, estuve a punto a esto de caer. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se resbalaron mis pies. En cuanto a mí, casi me deslicé de mi comunión con Dios. Casi que me aparto de la comunión con Dios. ¿Y por qué razón? Dice el versículo 3. Y algo que muchas veces desafortunadamente pasa en las personas que asisten a las diferentes iglesias cristianas, pero que lo que les digo, simplemente tienen a Dios como un amuleto de buena suerte, simplemente tienen a Dios como aquel bombero que apaga los incendios que nosotros hemos producido, simplemente tienen a Dios como alguien asistencialista, que lo único que hacemos, y eso en nuestra cultura latina desafortunadamente se ve mucho, que lo único que hacemos es extender las manos para pedir, dame Señor, solamente para pedir, y nunca nuestras manos están dispuestas para servir, nunca nuestras manos están dispuestas para trabajar en la obra del Señor y que el propósito de Dios se cumpla con nosotros. Entonces dice el salmista, tuve envidia, envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Él ve a los otros que prosperan. Él ve a los otros que no tienen dificultades, que no pasan congojas, que no tienen dificultades como de pronto en muchas ocasiones tenemos los que tememos a Dios. Y es que cuando el Señor nos llamó, jamás nos dijo que las cosas iban a ser fáciles. El Señor nos dijo que en el mundo tendríamos dificultades, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él había vencido toda dificultad en el mundo. Entonces dice allí el salmista, casi por poco se resbalaron mis pies. Tuve envidia de los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Llevamos con mi esposa, ya con la ayuda del Señor, cumplimos 30 años en el ministerio, 30 años sirviendo al Señor. Y es triste ver a través de esos 30 años que muchas veces
Ha habido personas que simplemente reniegan de Dios, que simplemente cuando pasan una situación difícil y no ven que obtienen lo que ellos quieren, inmediatamente dejan de confiar en el Señor y se apartan de la fe. ¿Por qué? Porque simplemente estaban buscando a un Dios que fuera asistencialista. Asistencialista. Y es lo que luchó aquí el salmista. Dice, no tienen, dicen el versículo 4, pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Con razón el salmista dice por poco, pero mira, dice por poco, casi por poco se resbalaron mis pies. No tienen dificultades como las otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Sí, aquellos que de pronto tú sabes y conoces que ven haciendo maldad, pero que el mundo los ve como personas exitosas. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Y vemos aquí como que el salmista, en un momento de crisis en su vida, él se inclinó, fue por el dinero, él se inclinó, fue por tener una prosperidad económica, que hoy está a la puerta en la teología de la prosperidad, decirle a la iglesia que va a obtener todo lo que ella quiere. Y mira el salmista al fijarse en que los demás prosperaban, en que los demás tenían riquezas y que él no tenía de pronto esas riquezas, creó en él un resentimiento, se volvió una persona resentida hacia aquellos que tenían buena riqueza, que tenían una buena economía. Y sabes que desafortunadamente en la iglesia hoy en día también existe esa clase de personas. Que porque ven a otros que prosperan, porque ven a otros que tienen riquezas y de pronto nosotros no las tenemos, nos podemos volver resentidos. Y sin saber nosotros cómo los otros han obtenido sus riquezas, porque si bien es cierto que hay quienes han obtenido riquezas de una manera deshonesta, fraudulenta, ellos tendrán que soportar el juicio de Dios. Pero hay otros que han obtenido su riqueza de una manera lícita, con esfuerzo, con trabajo. Pero el ser resentidos y el pensar que todo el mundo nos debe y que todo el mundo tiene que darnos, daña el corazón. Y el corazón de Asaf se estaba dañando. El corazón de Asaf se estaba desviando. Dice el versículo 8, se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros. Está hablando de aquellos que obtienen riquezas a costillas. Lo decimos aquí en nuestra nación, en Bogotá, lo decimos a costa del sufrimiento de los demás. Se jactan contra los cielos mismos, sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra, no hay ley ni Dios absolutamente para ellos. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? El salmista empieza allí a reclamarle a Dios. ¿Alguna vez le has reclamado a Dios? ¿Alguna vez has pensado que Dios es injusto? Y de pronto piensas como ese poeta de hace años que decía, óyeme Diosito lindo, tú de aritmética nada sabías, porque a uno les diste tanto y a otros no nos diste nada. De pronto tú lo has pensado de esa manera. Y dice el versículo 12, el 11 dice, ¿y sabe Dios? Preguntan, ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y desafortunadamente nos dejamos llevar por la envidia. Nos dejamos llevar por el egoísmo, por la codicia.
Cuando uno de los mandamientos en el decálogo dice no codiciarás a tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la bestia de tu prójimo, la riqueza, la casa, no codiciarás lo que tiene tu prójimo. Dice Salomón en uno de los proverbios: Señor, solamente dos cosas te pido, no me des riqueza ni me des pobreza, dame el sustento diario. No hay sea que teniendo riqueza me olvide de ti, o no hay sea que sufriendo pobreza vaya y robe y deje en vergüenza tu nombre. Dame el sustento diario. Pero Asaf se había desviado por un momento, se había desviado su mirada hacia lo que los demás tenían. Aquellos que no tenían temor de Dios eran prosperados, y su codicia, su egoísmo incluso se permitió que lo convirtiera en un resentido hacia los demás. Sigue diciendo allí la escritura: dice, miren esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano. Él está reclamando a Dios. Él está disgustado con Dios y le dice: conservé puro mi corazón en vano, porque ellos tienen y yo no tengo, porque ellos disfrutan y yo no disfruto. Y sabes, yo te quiero decir, desde la óptica de Dios, si Jesús es tu Salvador, tú tienes la mayor riqueza que el ser humano puede tener. Y recuerdo una frase que dice que hay gente que es tan miserable, tan pobre, tan paupérrima, que lo único que tiene es dinero. Porque esa gente un día morirá y se irá, y como dijo Job: desnudo llegué a este mundo, desnudo me tendré que ir. ¿Dónde quedó todo su esfuerzo? ¿Dónde quedó toda su riqueza? Y si hicieron las cosas de una manera fraudulenta y de una manera injusta con su prójimo, tendrán que soportar el castigo de Dios. Dice: en todo el día no consigo más que problemas. No sé si te identificas con el salmista. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Si yo le hubiera expresado a otros lo que estoy pensando, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. La única riqueza que ellos tienen, la tienen acá. Pero a nosotros nos espera algo maravilloso. Y no es consuelo de tontos, perdóname. Te lo quiero decir porque de pronto estás pensando allí: qué manera tan boba de pensar. No, amados, dice la Escritura que no acumulemos riquezas aquí en la tierra donde el orín corroe y el ladrón hurta. Que nuestras riquezas deben estar acumuladas en el reino de los cielos, donde el orín no puede corroer ni el ladrón puede robar. Dice el versículo 17: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Por poco se resbalaron mis pies, hasta que entré en tu santuario, es decir, hasta que me humillé delante de tu presencia. ¿No será que de pronto lo que nos hace falta es humillarnos delante de Dios? Dejar nuestra soberbia, dejar nuestro orgullo, sí, nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, dejar de pensar que Dios está equivocado, dejar de pensar que Dios está errado, dejar de pensar que Dios tendría que hacer lo que yo pienso que tiene que hacer, que Dios debería hacer caso a lo que yo digo que debería hacer. Esto me recuerda una anécdota. En alguna ocasión estaba en la madrugada orando y me había acostado bastante tarde, y cuando estaba orando estoy allí cabeceando. Y eso de que tú te vas y te vas y te vas allí y empiezas, tú sabes de qué estoy hablando. Y cuando de pronto me escucho lo que estoy diciendo, me escucho lo que estoy orando y escucho que estoy diciendo: Señor, yo te aconsejo que... Cuando yo me escucho esas palabras, inmediatamente desperté y dije: Señor, perdóname, yo que voy a andar aconsejándote. Pero
Hermanos, a veces sucede que hay quien se disgusta con Dios porque Dios no hace las cosas a la manera que de pronto tú piensas que las debería hacer. Porque no distribuyó las cosas como tú crees que debió haberlas distribuido. Porque no acude a tu necesidad con la rapidez que tú quieres de pronto que Él debería acudir. Porque no así, no soluciona de la manera que de pronto tú piensas que debería solucionar. Pero así como el salmista dice, entonces entré en tu santuario, Dios, me humillé. Señor, bajé la cabeza y reconocí que no soy yo quien tiene la razón. Reconocí que no soy yo el que conoce todas las cosas. Y si te queda algo de orgullo, te invito a que te leas los últimos capítulos, los últimos 4 o 5 capítulos de Job. Y el Señor te va a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo formé las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo le di el nombre a cada una de ellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé a Leviatán para que pudiera jugar en el mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo desplegué los cielos para que vengas ahora a aconsejarme a mí? Entonces entré en tu santuario, Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Por fin entendí que realmente la vida no es solamente el tiempo que pasamos aquí sobre esta tierra. Hay una vida eterna, hay una eternidad, y hay una eternidad de bendición para nosotros los hijos de Dios, y hay una eternidad de tormento para aquellos que han rechazado a Jesús de Nazaret. Entonces entré en tu santuario, Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Pueden haber tenido muchas comodidades, muchas facilidades acá. Pueden haber pasado aquí sobre la tierra 40, 50, 70, 80, 100 años o un poco más, con todo lo que deseaban. Pero, ¿qué va a pasar cuando tengan que enfrentar el juicio delante de Dios? ¿De qué les va a servir eso? Y el Señor quiere que nosotros tengamos una vida exitosa desde la óptica de Dios, desde el punto de vista de Dios. Y sigue diciendo allí la Escritura de una manera especial, al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Porque así como hay una vida eterna de bendición y salvación para nosotros, hay una eternidad de condenación y de tormento para ellos. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, así como de las nuestras en muchas ocasiones. Como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura, ¿te das cuenta? Cuando tú envidias, cuando tú codicias lo que otros tienen, cuando te disgustas con Dios porque no hace las cosas a tu manera, como tú quieres, tu corazón se llena de amargura. Y la Biblia nos alerta, cuidado que una raíz de amargura no vaya a dañar sus vidas, que una raíz de amargura no vaya a dañar el propósito de Dios en ustedes. Y sigue diciendo allí, me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. La amargura destroza, corroe, daña el corazón de un siervo, daña el corazón de una sierva. Fui tan necio e ignorante, el salmista se está humillando. Humillémonos delante de la presencia del Señor. Reconozcamos que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que pueblo suyo somos y ovejas de su prado, y que Él es nuestro pastor. Fui tan necio e ignorante, debo haber parecido un animal sin entendimiento. Dice la Reina Valera, Señor, yo era como una bestia delante de ti. Bestia, dice lindavan@hotmail.com. Sin embargo, todavía te pertenezco. Oh, qué misericordia da el Señor. A pesar de la manera en que el salmista en un momento dice, por poco se resbalaron mis pies, seguía siendo pertenencia de Dios.
Humillémonos, porque somos sus hijos, y esa paternidad, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras limitaciones, esa paternidad continúa. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías en tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Y me gusta, como dice aquí el salmista, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Después de haber pasado por esa situación y ha entrado en la presencia del Señor y se ha humillado delante del Señor, ahora reconoce que lo más precioso que puede tener aquí sobre la tierra es a Dios. Lo más precioso que tú y yo podemos tener sobre esta tierra es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es ese Espíritu Santo maravilloso que habita dentro de nosotros. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Mira cómo el salmista reconoce que en un momento puede haber un quebranto de salud, que en un momento pudo haber sido atacado en su parte física, en su cuerpo pudo haber sido atacado y pudo debilitarse a causa de la enfermedad, pudo en un momento debilitarse mi espíritu, pudo en un momento quebrarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿Te acuerdas que ayer te decía que la única manera en que Dios se glorifica en medio de la enfermedad no es la salud? Hay otra forma en que Dios se glorifica en medio de la enfermedad, y es haciéndonos ver que Él es lo más precioso, Él es nuestro tesoro, y que nuestra fe, a pesar de eso, sigue en Él, y Él te exhibe como una joya preciosa. Los que lo abandonan perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca a Dios. Yo te animo a que te acerques al Señor. Una vez más, perdóname ser tan incisivo, te animo a que te humilles en la presencia del Señor y que aceptes lo que Dios ha determinado. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. En medio de la situación que estás atravesando, en medio de la situación que estés viviendo, sea por la situación económica que se ha deteriorado en medio de esta pandemia, porque has perdido un empleo, porque tu sustento no funciona, la manera en que te ganabas el pan para tu casa ya no está funcionando, porque de pronto el coronavirus te alcanzó, o cualquier otro tipo, cualquier otra enfermedad, cualquier otra dolencia te ha alcanzado. Te invito a que te refugies en el Señor. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca a Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Quiero empezar el tema de tres fundamentos esenciales para tener una vida de victoria, para tener una vida exitosa. Y hoy hemos tenido la introducción. La semana entrante continuaremos con la ayuda del Señor, si el Señor no ha venido o si el Señor no me ha llamado. La semana entrante continuaremos con la ayuda del Señor. Y te invito a que ores, te invito a que oremos y digamos: Señor, tú eres maravilloso. Hoy puedo decir, desafortunadamente, como Asaf, como el salmista: Señor, por poco se resbalaron mis pies. Pero en tu misericordia hoy he recibido esta palabra, Señor, y yo me humillo delante de tu presencia. Acepto, Señor, que tú tienes la razón y que yo me equivoco. Acepto que tu voluntad es perfecta, que tú eres soberano, Señor, y que no tienes que hacer las cosas como yo pienso, y en ocasiones te he reclamado que no haces. Hoy me humillo delante de tu presencia, hoy me rindo a ti, Señor.
Hoy acepto tu voluntad para mi vida. Hoy hago de ti mi refugio. Hoy hago de ti, Señor amado, mi protector. Hoy acepto tu voluntad sobre mi vida. Y si aún no conoces a Jesús como tu Salvador, te invito a que le digas en esta hora: Señor, hoy reconozco que he pecado y te pido que seas mi Salvador. Te pido que seas el Señor de mi vida, que perdone mis pecados. Y te doy gracias porque a partir de hoy me haces un hijo, una hija de Dios. Ayúdame con tu Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea y que tu propósito conmigo se cumpla para la gloria de tu nombre. Padre, oro por cada persona que ha hecho esta oración de fe y te pido que levantes muros de protección y echo a tierra toda retaliación del enemigo. Y te pido que tu propósito se cumpla para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Que este sea un día de meditar en el Señor, de humillarnos delante de su presencia y de reconocer que Él es Dios y nosotros simple y sencillamente somos la obra de sus manos, que Él tiene la razón y nosotros aceptamos su voluntad. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga.